Saludos, roleras y roleros. Sean bienvenidos a la cuarta temporada de la Anti-Entrevista Rolera. En este espacio no es Rebo quien aparecerá exclusivamente en la pantalla, sino las personas que hacen rol allá afuera, como jugadoras o jugadores, game masters o creadores de contenido, y que tal vez hayas visto en alguna red social. En este espacio les daremos a ustedes un alcance único, diferente, donde 21 preguntas les mostrarán 21 aspectos que no conocían de estos maravillosos individuos. En la antientrevista, el invitado es 100% el protagonista. Roleras y roleros, tómate 20. ¿Cómo va, Saludos. Rebo? ¿Cómo estamos el día de hoy? Dando inicio a la cuarta temporada de la antientrevista rolera. Felicitaciones. Sí, no, para mí un placer y un honor tener invitados ya, vamos como escalando, así como que partimos con gente conocida, ambiente local, y ahora estamos como ya saltando de la cordillera, así estamos yendo como por otro lado, estamos apuntando para otro lado, así como, ¿hay rol más allá de la Concagua? Hay Sí, muy hay buenas rol más allá. conexiones transcordilleranas en el mundo del rol. Por suerte, tenemos un diálogo muy fluido, las dos comunidades roleras. Sí, y creando comunidad a nivel latinoamericana también, como conversaba con otros roleros latinoamericanos, esto es crear esos lazos importantes. Y voy a hacer un mini spoiler primero, avisando obviamente de que aquí mi amigo Tomate 20, en la parte de acá abajo, aparte del teletipo de usando, vamos a poner obviamente la página web de el Twitch de amigo Tomate 20, porque imagino que la tienes activa, ¿cierto? Porque yo la pillé por ahí, así estuve buscando, y aparecía Sí, un sí, link. sí, sí, sí. Estamos ahí en Twitch, estamos también en Instagram, nos pueden Sí, seguir por sí, ahí. Siempre hacemos cosas diferentes, pero en conozco cualquier la lugar hacemos. sensación. Conozco la sensación de estar en todas partes al mismo tiempo, así como que. Así que voy a dejar acá abajo, ¿cierto? El Twitch de Tomate 20 para que pasen, lo sigan, obviamente, y también la gente que nos está viendo el día de hoy nos siga, pregunten, comenten. De hecho, ahí vamos a dejar también sus saluditos en el chat y algunos saluditos, ¿cierto? Que vayan, ¿cierto? Que manden en particular, vamos a estar poniendo en vivo y en directo. Por ejemplo, aquí le puse uno para que la gente ya empiece a sentir que estamos en casa. ¿Y qué creen? Las preguntas son exactamente las mismas. No hay ninguna novedad en las preguntas, sigue siendo la misma. Porque yo creo que el día que realmente cambie las preguntas, le va a dar un aneurisma a la gente, así como que va a decir, pero esa no es la pregunta 12, ¿qué está pasando aquí? Van a decir la gente. Y en ese punto, obviamente, voy a decir, sí, así es la cosa. Esto es como sorpresa para todos. Realmente la última pregunta, como siempre, es la pregunta del público. 24 horas antes de cada antientrevista, siempre pongo un espacio en Instagram, en nuestras historias de Instagram de Revidados, para que le haga una pregunta. Y hubieron preguntas, y hubo una pregunta que me llamó mucha la atención, y por eso que la voy a poner al final. Así que esto va a estar muy, muy genial. Así que, nada. Estamos listos ya. Vamos a hacer la última compartición, como decimos aquí en Chile. Y partimos con la pregunta número 1. Muy bien. Nombre y profesión en el mundo real se aplica. Muy bien, mi nombre es Federico Müller, soy abogado y escribano público de la Ciudad de Buenos Aires, de esos trabajos es lo que me mantiene vivo. Soy técnico superior en periodismo y estudiante de locución. En periodismo me especialicé en lo que es acceso a la información pública, que es cuando se usan las leyes de transparencia de los estados para pedirle información al Estado, ¿no? que la haga pública y te permita ver la información, los documentos que maneja. He dado clases de eso y ahora estoy estudiando locución. También fui conductor de un programa de radio, brevemente, 2 años duramos, acá en Buenos Aires, un programa de actualidad política, que empecé siendo panelista y terminé co-conduciendo y en momentos en que el locutor no podía estar conduciendo. Ese es un poco el currículum no rolero que tengo. Pero es completísimo, es tremendo currículum, increíble. Y uno aquí apenas así haciendo streaming, así haciendo una cosa más. No, está genial, muy genial. Pregunta número 2. ¿Cuál es tu juego de rol favorito? Mira, es una pregunta muy difícil porque comparto acá la palabra y la robo y la comida de Tau, creo que fue la última entrevista que hiciste de la temporada Sí. anterior, que habla de su promiscuidad rolera. Yo soy exactamente igual. Creo que el único juego que pica un poquito en punta
es Vampiro la Mascarada edición 20 aniversario, por cuestiones que son extra roleras, que es que fue uno de los que más disfruté con mis amigos. Tuvimos la oportunidad de rolearlo, ser yo el narrador y con 2 amigos, es decir, 3 personas, rolearlo por casi 3 años, la misma crónica, con muy pocos jugadores y un montón de historia. Claro, con tan pocos jugadores son muy profundas las cosas que se pueden ver, pero también siempre rompo lanzas por esto, soy un defensor de Pathfinder, primera edición de Pathfinder. Así que también es un juego que me gusta mucho. Y un montón, me gusta un montón más. Pero serían los que más emocionalmente me conmueven, si se quiere. ¿Primera antes que segunda edición? Sí, la primera edición de Pathfinder, que es casi de ID 3.5, me parece uno de los pocos juegos de rol que si se juegan tal cual dicen las reglas que se deben jugar, es un juego sólido y balanceado en el tipo de mundo que quiere mostrar. Es un juego que, a diferencia de otros, como narrador soy muy estricto en el cumplimiento de las reglas. En quinta edición, en Vampiro, soy muy libre, ¿no? Con las interpretaciones, pero en Pathfinder aprendí que si se interpretan las reglas fielmente, los jugadores tienen tantas opciones, hay tanto contenido de Pathfinder, que por cierto es todo gratuito, porque está todo subido a internet, más allá de que uno tenga que pagar por tener los manuales, pero hay tanto contenido que un jugador puede hacer lo que quiera y justificarlo con reglas, y uno obviamente como máster lo permite si las reglas lo dan. Es el único juego que mastereó así de duro legalmente, pero lo defiendo por ese motivo nada más. Me parece que es sólido desde su construcción. Venía de otro juego bueno, ¿no? De la idea 3.5, pero es un juego sólido. Buenas. Pregunta 3. ¿Eres jugador o game master? ¿Te Yo gustaría cambiar diría eso? que es 85% narrador, game master, 15% restante jugador. Disfruta muchísimo de ser narrador, aunque es cierto que es agotador, incluso con los juegos más libres, los juegos más que permiten mayor nivel de improvisación, igual es más agotador, pero disfruto muchísimo de narrar distintos géneros, distintos juegos, de probar ideas locas, de mezclar distintos formatos, incluso en esta crónica que te contaba de Vampiro la Mascarada, llegamos a jugar una suerte de el juego de mesa, club, el de encontrar el asesino, Ya. con prácticamente las mismas reglas y rol en el medio. Llegamos a hacer algo similar que salió muy bien. Me gusta hacer ese tipo de experimentos y me divierten un montón. Y además, creo que igual, de todas formas, todo jugador debería tratar de narrar, no solamente para darle la oportunidad a sus amigos de jugar también, los que son narradores, sino porque creo que estando del lado de narrador se aprende a ser mejor jugador. Es algo muy, muy importante y que siempre trato de enseñarle a los nuevos roleros que me cruzan. Es un tema de que de repente hay gente que comienza jugando rol lanzándose directamente a ser narrador, porque de repente parte con esas mesas de juego en que te dice, bueno, tiene que haber un narrador y una cantidad de jugadores, y cuando nadie ha jugado jamás, Yo te entré al dice, bueno, rol siendo alguien, narrador sin que nadie de mi entorno conociese el rol, así que tuve claro, que tomar ese manto desde el comienzo. claro, y eso te enseña como de repente a sentir bueno, entretenida la parte de world building, ¿cierto? Del tema de sentir con ese podercillo de poder interceder las decisiones, hacer trampa inclusive de repente, obviamente a vista y paciencia de uno mismo, porque los demás no tienen que saber jamás nunca lo que está pasando contigo, pero sí, adelante todos tienen que pasar por esa experiencia de repente en un punto como de saltar al otro lado de la pantalla, ya sea siendo jugador o siendo game master, siendo narrador a la vuelta. Entonces eso como que es como, aunque sea una vez como que te toque todo. Y de ahí que tienen esa curiosidad aquellos juegos de rol que como que todos se rotan, así, como que todos van a ser narrador un día y todos, ay por Dios, qué emoción, weón, no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Ya, todos entran a la taberna, caché, qué emoción. Hay Ya algo cosas así. mágico en el arte de narrar y hay algo de ilusionismo también, como Sí, contabas recién. Uno tiene esos pequeños trucos bajo la manga que intenta que no se noten, ¿no? No se rompa el velo desde el otro lado y que se no se mantenga la sepa, eso magia. sí. Que no se sepa, que no se sepa. Todo es callado. Aquí nadie está sabiendo de que los máster de repente hacemos trampa. Eso es un Exactamente. secreto. Si no, el gremio me saca, me rompe la tarjeta del club ahí. La pregunta 4 comenta: ¿cuándo comenzaste a jugar rol?
Comencé a jugar rol en el 2005, o sea que eso fue hace 16, 17 años. Ujú. Siempre cuento la historia porque me encanta. Yo fui el primero de mi grupo en empezar a jugar rol. Yo no conocía lo que eran los juegos de rol de mesa antes de Ya. esto. Sí, por supuesto, conocía los juegos de rol, los videojuegos, ¿no? Y en 2002, 2003, por ahí, salió un juego de rol, un videojuego de rol, ¿no? Neverwinter Nights, que obviamente en Argentina no se conseguía original, lo conseguí pirata, me lo compró mi viejo para un cumpleaños, creo, y lo jugué, ¿no? Lo jugué mucho. Yo siempre cuento que me llamó la atención, ¿no? De que por ahí 2003, 2004, que me encantaba. Este juego era algo completamente diferente y para quienes no lo sepan, es un juego que toma las reglas de D&D tercera edición 3.0 y las adapta muy fielmente. Es un juego muy fiel al reglamento. Y en un momento yo ya era bastante experto en el juego y lo estaba volviendo a jugar y me fijé en las dificultades que decía dificultad fácil, los enemigos reciben 50% menos de daño, tu personaje hace 50% más, dificultad media, bla, bla, bla. Y una de las dificultades, la segunda más difícil, era reglas de D&D puro y duro. Y yo dije, y decía, estas son las reglas de Dungeons and Dragons tercera edición tal cual está en el manual, ¿no? Y yo dije, wow, ¿qué es esto? ¿No? Tipo, lo googleé y conseguí pirateado, y por eso digo que es tan peculiar la manera en que yo me introduje al mundo del rol, porque lo que conseguí pirateado fue el manual de Monstruos 2 de D&D 3.5. No O conseguí el sea, manual del jugador. ni El siquiera primer el manual uno. de rol que yo vi, exactamente, Rebo, el primer manual de jugador que yo vi fue el manual de Monstruos 2. Sin embargo, lo vi e inmediatamente me enamoré. Los manuales de monstruos son, para que nos hayan visto, de los más atractivos que hay, ¿no? Como enciclopedias, con ilustraciones y Sí. todo. Inmediatamente empecé a intentar llevar eso a la práctica, a averiguar qué era, a googlear, prueba y error, prueba y error. Esto habrá empezado en 2005 y de ahí no paré, así que tengo más años de rol que años sin rol en mi vida. Voy a cumplir 30 este año, tengo 17 años de rol, 13 sin rol en mi vida, así que ya soy más rolero que no rolero. Está maravilloso. Cuando alguna vez se revele la verdad, la verdadera edad del Rebo, todos van a decir, "Oh", y voy a decir, sí, sí. Llevo más de la mitad también de mi vida jugando rol, pero es increíble. Me llamó la atención de que tu primer manual haya sido el manual de Monstruos 2. Así Sí, como que, porque me sí, sí, acuerdo que sí, en mi sí. época, cuando conseguimos los manuales bueno, yo me los pude conseguir por una razón de trabajo. Y mi grupo de juego que no conocíamos en esa época 3.0, y empezamos a conseguirnos por otras redes de gente que sí podía descargar cosas con más facilidad que uno, porque no tenía idea dónde. Torrent, en esa época era el único que había. Claro. Y de repente te llegan los discos con los CDs, ¿cierto? Con todas las compendios de manuales, todo, y dices, un manual de monstruos 2, deidades y semidioses, y empiezas como a ver tantas cosas más, las aventuras orientales y todo con relación a la misma onda, y bueno, 3.0 fue muy fuerte en su momento, realmente llamó mucho la atención, y los manuales de monstruos son preciosos. Yo creo que, Hermoso. bueno, descartando que el de quinta igual tiene su encanto, pero todos los manuales de tercera edición tienen ese hecho de que tú te los imaginas de verdad, con la llave que viene en el Dungeon Master, Claro, el sí, de monstruo que viene con las fauces de la piel del dragón en el de primera, totalmente, y otros que son como totalmente. unas fauces, ¿cachai? Y cada uno tiene como un detalle particular, así, entonces, Fue ingresar a un mundo misterioso, ¿no? Desde que bajé el primer manual, ¿no? Después cuando bajé el manual de Monstruos 1, que me acuerdo hasta el día de hoy, era un ojo gigante la tapa, ¿no? Que como que sobresalía del cuero. Era como, había algo como emocionante, ¿no? ¿Qué es esto? Es un mundo completamente desconocido y hasta el día de hoy, cada vez que me encuentro con un juego nuevo, ¿no? Un juego de estos de los que no sé nada, siento eso al ver el manual por primera vez. Hace poco, por ejemplo, maravilloso. vi por primera vez un juego que se llama Feng Shui, que en Sí, algún momento vamos a jugar en Tomate porque es muy interesante. Y es muy cuando leí el bueno, manual por primera vez dije, wow, ¿qué es esto? ¿No? Y me pasa todo el sí, tiempo. Es muy divertido. es muy bueno. Aprovechen, rol cinemático, es muy entretenido llevarlo Sí, a la mesa. Más cuando tienes jugadores que ya voy a hacer un movimiento loco y el máster está como, te regalo 10 dados, absolutamente. hazlo realidad. Con Esa es la la gracia. hermosa particularidad, muy cortito, ¿no? Que el creador es guionista de cine y televisión e introduce estos conceptos cinemáticos adrede, a voluntad, y los pone muy explícitos en el sistema y en el juego. Entonces es una gran herramienta incluso para otros juegos, ¿no? Para siempre robar mecánicas y llevarlas a otros juegos, algo que me encanta hacer, ¿no? Esta intertextualidad de los juegos de rol es Sí. fantástica.
Genial. Vamos para el lado, ya vamos a empezar un poco más de los famosillos ahí con la pregunta número 5 que dice, ¿qué celebridad, ya sea ñoña, geek o de otro ambiente, te gustaría tener en tu mesa como Game Master o como jugadora o jugador? Me gustaría muchísimo, muchísimo, muchísimo estar en una mesa en la que masteré John Wick, el creador de Séptimo Mar, Houses of the Blood, entre otros. Ujú. Eh, Creo que es alguien que cuando lo ves masterear, él tiene varias mesas en las que le invitaron a jugar subidas en internet, que se pueden ver en YouTube, es muy diferente a lo que dicen sus manuales. En sus manuales es alguien muy libre que de hecho no es muy bueno poniendo reglas por escrito porque deja demasiados vacíos legales, ¿no? Pero incluso vacíos importantes, no solamente Sí, cosas a arbitrio del narrador, sino que a veces hace los juegos medio incompletos, pero es muy interesante verlo masterear y me encanta la manera en la que lo hace, ¿no? Esta cuestión de poner a los jugadores primero, poner su creatividad primero, me parece brillante y creo que aprendería muchísimo de él, ¿no? Y después como segundo lo tendría que lo admiro, que para mí es eh, alguien con una impronta muy parecida, Brendan Lee Mulligan de Dimension 20, que es, ¿no? Yo lo seguía desde que hacía humor, ¿no? Ni sabía que le gustaba D&D cuando estaba en College Humor, ah, recuerdo mucho de eso los me suena. sketches que subían ahí, ¿no? Y era, era muy, muy divertido y cuando lo veo como máster, por ejemplo, Peter, también otro de nuestros integrantes de Tomate, es también muy fan, me parece uno de los másters más sólidos para una campaña divertida, ¿no? En cuanto a tomar las ideas de los jugadores, dejar que pasen, cagarse de la risa, ¿no? Me parece alguien muy, muy proactivo en ese sentido. Bueno, la pregunta 6. ¿Cuál es la compra ñoña compulsiva? Que tú la viste y dijiste para acá. Pum, y lo metiste, no importa, la pagaste, Uf. la compraste. La última, que fue hace bastante ya, pero que diría que fue así compulsiva, fueron los manuales tres manuales me compré de una, de Séptimo Mar segunda edición. Ya, Eh, Hermosos, los tengo acá, de hecho, ahí arriba. No los jugué todavía, todavía no los estrené. Es una ya, cuenta pendiente que tengo porque me encanta el sistema, me encanta el mundo, me encanta mucho del sistema. Los dados, en realidad estuve viendo un poco la matemática detrás y están de más, casi que no hace falta tirarlos, por lo cual John Wick de vuelta le pifió algo ahí en los manuales, pero no importa. Pero es una, creo que fue esa la compra compulsiva más reciente que tuve. Si no, tiene que ser algo que me guste mucho para, ya sea o en lo estético o en lo rolero, para ya. comprar el manual, ¿no? Acá son caros los manuales, hay que Sí, traerlos lo sé. importados, entonces tiene que ser algo que me llame mucho. Con relación a la misma pregunta, ¿cuál fue aquella compra ñoña que no alcanzaste a realizar? Que tú dijiste, mañana, mañana te llevo. Y cuando fuiste a buscarlo ya no estaba. Esta fue hace muy poquito, estuve a punto de comprar un montón de manuales de quinta edición que me gustaría tener en formato impreso, Ujú. y de hecho en la página que uso para importar, para traerlo acá, llegué a autorizar la compra, solo faltaba pagarlo porque lo iba a pagar en efectivo en un Ya, local de pago de acá, ¿no? Pues me convenía hacerlo así en ese momento por un tema financiero y nunca llegué a hacerlo por un trámite, ¿no? Que tenía que hacer, se me venció, etcétera, y al final no lo terminé haciendo, así que fue una compra frustrada. En algún momento tomaré revancha ahí. Tuve malas experiencias igual en compras. A mí me agarró el fiasco, la polémica de Vampiro la Mascarada quinta edición. Nosotros con un grupo de amigos, este grupo de amigos que somos tan fans que roleamos como 3 años, ya. encargamos la precompra, ¿no? Ah, La preventa, creo que se le dice, sí, sí, de sí, los sí. manuales de quinta edición de Vampiro la Mascarada que hacía Modifius, ¿no? Apenas se anunciaron, encargamos 2 manuales normales y un manual y un set que venía con el manual de la camarilla, el manual de los anarquistas, la Sí. pantalla de máster, el manual principal y un set de dados. Y se nos retrasó como 6 meses el envío por el desastre, el desatino absoluto editorial que tuvieron porque le endilgaron a los vampiros la responsabilidad del genocidio de la comunidad LGBTQ más en Chechenia, lo cual provocó una absolutamente justificada
reacción, ¿no? De Sí, parte de la gente que empezó a recibir los manuales con esa barrabasada. sí, Entonces, claro, dejaron de mandar todo y nos lo mandaron después corregido, pero claro. 6 meses después, ¿no? No sabíamos qué Incluso pasaba con nuestro pedido. de eso Manuel no alcanzó a hacer ninguna edición con la original. Creo que salió el PDF, no me alcanzaba a salir con El el. PDF salió mal y Porque me acuerdo que mandaron me todos llegó así, me llegó por ahí, sí, ¿cachai? El PDF. los PDF Y salieron mal, exactamente. claro, claro. Y estamos como, oye, ¿escuchaste lo que pasó con tal parte, tal página? Y Sí, yo, a ver, buscando la fue terrible, paginita así. Sí, terrible. yo me encontré lo mismo, dije, como, ¿qué pasó acá? Y después cuando llegó los manuales físicos, a un local amigo que tenemos acá, no venía, ya estaba con la corrección. Fue impresionante esa cuestión, cómo Totalmente, se le fue para atrás eso. totalmente, Muy, totalmente. De sí, hecho, fue una de las causas por la cual ese juego, hasta muy, muy recientemente, diría el año pasado, estuvo muerto. O sea, casi no tuvo movimiento editorial, no tuvo grandes movimientos así de popularidad en el ambiente. Fue realmente una lástima, porque es un gran juego y desde lo mecánico me parece sí. que han tenido grandes aciertos, pero no lo supieron manejar en esa barbaridad. Mm. Vamos con la siguiente pregunta que dice, última serie o película, preferentemente de corte geek o ñoño que hayas visto. La última sí, que sin duda es geek que vi. Bueno, estoy haciendo ahora con Tomate los React de Sí. Legend of Vox Machina, Oh, véanla, véanla. pero dejando de lado eso, que todavía no lo terminé y tengo sentimientos encontrados. Hay muchas cosas que ¿Por me qué? gustan, algunas que no me terminan de convencer. Lo último que vi así geek fue The Book of Boba Fett, Ya. de Star Wars, por supuesto. Sí. Yo soy muy fan de Star Wars y me gustó bastante, me pareció prolija, no la gran cosa, no está al nivel de The Mandalorian, pero la disfruté bastante. Hay que disfrutarla como viene esa. Yo creo que ambas series, mi opinión en este caso, de ambas series que tú mencionas, yo me acerqué a verlas sin expectativas, porque yo tengo un tema particular con el efecto Matthew Mercer y todo ese cuento que no voy a entrar a comentar ahora. Yo entré a ver Vox Máquina como para ver una serie de animación que se veía bastante decente y la vi como serie, como una serie de fantasía. Así como ver El Príncipe Dragón, El Príncipe de los Dragones, esa que salió, Claro, yo la vi así, sin expectativas. Así como, mira, veamos la serie cómo va. Claro, una aventura, y los personajes los encontré, tienen su encanto particular y no me fui en nada de ningún comentario de Nerdist ni nada de que, oye, Easter egg número 48 de la Vox Máquina, oye, ¿saben tú de que la voz del bicho que hace Roar es Vin Diesel? Y todos, ¿qué? Eso no me importa, yo estoy disfrutando una serie, como me fui por ese lado. absolutamente. Y hace poco terminé de verla, yo sí, Muy bien. me entretuvo, Ok, cumplió su objetivo. Y Boba Fett estoy como también, porque todo el mundo literalmente basurió la serie, así como que, oye, el episodio no sé cuánto, es un desatino de la dirección y que el fulano se nota de que estaba con dolor de cabeza porque no entiendo nada y la cosa, y el segundo episodio, nada, y yo voy recién al episodio 2 y está ahí como, todo tiene sentido, todo tiene lógica, es increíble, pero obviamente no es el pace que tiene el Mandalorian, no hay nada totalmente, que se respecto, totalmente. pero es el lore, es la sensación, o sea, Absolutamente. Es un gran tema para hablar, el de los multiversos. También se dice, sí, ahora la palabra lamentablemente tomó otro significado por todas las cosas que dijo de no sé, Zuckerberg, ¿no? Pero se le suele decir el metaverso narrativo, sí, ¿no? También. Y es un poco también la opción gratuita, ¿no? Barata, que a veces le queda a quienes hacen esto, ¿no? Que es meter alguna referencia que sabe que nos va a tocar el sí, corazón, ¿no? sí, sí. En vez de generar personajes nuevos. Es todo un gran debate, ¿no? Para algún momento. Por la EPA, vos, máquina, si tiene alguna intención de hacer un episodio final, como ya comentemos todos los episodios de una, así un especial, me invitáis así, lo conversamos un Me rato gusta, por lo vamos a Instagram, hacer. así, Me gusta. y yo me tomo un cafecito, tú te comes, te tomas un mate, no sé, y ahí conversamos 1 hora y media Totalmente. de, ¿y qué piensas tú al final de todo esto? Vamos a estar haciendo un rato, ¿te parece? Lo vamos a organizar, me gusta. Ya, Por ya me gusta supuesto, la idea. está muy Me gusta. genial. Ahora con la pregunta 9, ¿cuál es tu serie o película ñoña favorita de toda la vida? O sea, que tú escuchas el intro y tú te sientas así, te clavas en el sofá y no te mueven esa siguiente hora. Absolutamente. Yo soy extremadamente fanático de Star Wars.
Bien, A tal punto de que siempre digo, y defiendo a capa y espada esto, que digo que en Argentina debo estar entre el top 10 de personas que más sabe de Star Wars, ¿no? A ese nivel de fanatismo. muy Me han bien. escuchado todos mis amigos decirlo y hasta el día de hoy lo he podido defender con toda la gente que hemos cruzado espadas sobre esto, pero cruzado sable láser sobre esto. Pero, bueno, siempre hago la excepción, no me gustó la última trilogía. Eh, Más que nada por una cuestión, a mí me gusta mucho el cine, leí bastante de cine y de hecho vi un par de cosas de crítica de cine cuando estudié periodismo. Y la última trilogía me pareció una negación, ¿no? Es una tesis que comparten muchos y que hago mía, no, no es original esto que voy a decir, pero me parece una negación de la trilogía de precuelas de La amenaza fantasma, El ataque de los clones Claro, claro. y La venganza de los Sith. Eh, y no me gustó mucho la última trilogía, pero aún así soy tan fanático de Star Wars que cuando fui a ver episodio 7, El despertar de la fuerza, y empezó, ¿no? La música de Star Wars, ese fanfare hermoso, ¿no? De John Williams, con el text scroll, ¿no? De toda la introducción, me emocioné casi hasta el punto de las lágrimas la primera vez que lo vi. De hecho, las películas de Star Wars cuando salen en el cine, excepto la 9, porque ya me había decepcionado la 8, las fui a ver todas 2 o 3 veces. Ya, buena, buena. Sí, soy muy Eh, fanático de Star Wars. Fuera de eso, soy muy fanático de lo que me parece una obra maestra del género fantasía, que son la trilogía de Peter Jackson del Señor de los Anillos. Me parece ujú, en todo, incluso en la realización, algo que abrió las puertas a miles de cosas. Revivió el género y revivió la apuesta de la industria por presupuestos enormes. sí, Porque Peter Jackson en esa trilogía le dieron 300 millones de dólares, que hoy en día, incluso inflación mediante, no es nada para las recontra enormes producciones que se están haciendo hoy en día. Pero hasta Peter Jackson eso no pasaba. Tenías que tener éxito primero para que después pensaran en darte una exacto, segunda película, ¿no? Como pasó con Piratas del Caribe, como pasó con claro. tantas otras, que la primera funcionó, bueno, hagamos otra. Darle a alguien una serie de películas para que haga con un presupuesto multimillonario en las centenas de millones de dólares, es un logro que le debemos a él y al exitazo que tuvo con tantas nominaciones a Oscars y Oscars Totalmente. ganados que tuvieron esas películas, que son para mí obras maestras. Sí, sí. Eso te lo comparto, pero 100%, porque nosotros con un grupo de amigotes, cuando, bueno, vivía en otra ciudad, éramos, pero re fanáticos del Señor de los Anillos, el juego de cartas en su momento, y todo el lore, el primer One Ring que salió de Decipher en su momento, todo, bueno, para qué decir el MERP y todo eso, ¿cachai? Que es mucho más viejo del rol. Y, y yo creo que es son de sentir de que no había concepto para la generación de las megaproducciones hasta ese momento, definitivamente. El concepto realmente de, ¿te imaginas megaproducción hasta el momento? La gente decía Cleopatra con Elizabeth Taylor. Esa era una Claro, megaproducción porque era todo enorme y la puesta en escena y todo eso. Y llegó Peter Jackson y dijo, miren, esto, esto es Nueva Zelanda, tratamos por eso, así que estoy diciendo, de ahí para adelante partió todo, es increíble. bellísimo. Usaron hasta el ejército de Nueva Zelanda para los Sí, ejércitos del juego, así que, perdón, de la película, así que sí. es brillante, la historia es bellísima. Para quien lo quiera ver en algún documental, es bellísima la historia de esas películas. En la pregunta 10 continúa diciendo, ¿qué serie o película amarías ver en un juego de rol de mesa? Esta preparé, me hizo pensar mucho, la estuve viendo en tus entrevistas anteriores, Muy bien, y esta bien. la tengo preparada, la pensé mucho. Nosotros en Argentina tenemos un cómic muy bueno que recomiendo, se llama El Eternauta. Sí, sí lo conozco. Muy famoso el cómic por dos motivos. Primero, es la novela gráfica o el cómic argentino más exitoso a nivel mundial. Nosotros tenemos mucha historieta del estilo de humor y eso, que también ha tenido éxito, pero El Eternauta como novela gráfica fue lo más exitoso que tuvimos. Y segundo, su autor, Héctor Oestrel, fue detenido y desaparecido en la dictadura militar argentina. Es decir, lo chuparon, lo desapareció la dictadura, nunca más supimos de él, ni se supo, obviamente, su devenir, obviamente, hasta el día de hoy, ¿no?
Y el universo del Eternauta es muy interesante, es algo que generalmente todas las otras cosas que me gustaría ver en juegos de rol o tienen su propio juego de rol que me gusta más o menos, o se podrían hacer en otro juego de rol. El Eternauta es muy particular porque es un grupo de argentinos que de repente escuchan en la radio que acaba de haber una caída de un meteorito o algo por el estilo en el Océano Pacífico, ¿no? Y de repente empiezan a enfrentarse a una invasión alienígena con un montón de cosas particulares, como una caída de nieve radioactiva con la que hay que tener cuidado, ¿no? Por eso la imagen clásica, si uno googlea el Eternauta, los invito a los que están del otro lado a hacerlo, es la imagen del protagonista vestido con una suerte de traje de uso, ¿no? Caminando, ¿no? Entre la nieve, llevando cosas. Esa es como una de las cosas más particulares. Es muy interesante el mundo, tiene un aire, para quienes no lo conozcan, a la Guerra de los Mundos, pero más a la original, ¿no? Contiene elementos de crítica social muy interesantes, está cargado, ¿no? De una ideología, una visión política en particular, pero de una forma muy elegante, la verdad, es un golazo. Sí, exactamente, ahí, ese es el famoso Eternauta. Súper recomendado y me gustaría un juego de rol que aborde esto como se lo merece. Con relación a eso, te iba a hacer una pregunta recién a lo mismo, con relación a Star Wars, como usted la mención. La idea es de que te hago la duda de ¿qué juego de Star Wars tú jugaste? ¿Alcanzaste a probar todas las ediciones que salieron de Star Wars? Jugué el Star Wars D6 viejo, ¿Ya? hay uno muy viejo, estamos hablando de antes de que salieran las trilogías de las precuelas, había un juego Está de rol. hablando de la edición de West End Games, el que se juega Sí, con los dados de 6. creo que es ese, Ese es exactamente. el primero que salió, ¿ya? Después jugué el D20, el que tomaba las Bien. reglas de D20, que ese lo jugamos bastante, varias veces lo jugamos con diferentes grupos de amigos. Nunca me ¿Ya? terminó de convencer ese juego. Jugué muy poco el siguiente Star Wars, creo que con reglas de 6, que es una edición muy linda, que es medio No, ese es el cuadradita. Saga Edition. El Ese es Saga el Edition. Saga Edition. El Saga El Edition Saga jugué. Edition con el Sí, manual cuadrado y que era como yo hablé sí, con otra es persona de razón. esto y yo le dije, esto es el playtesting de cuarta edición. Y dijo, tienes toda la razón, me dijeron, porque era el playtesting de cuarta de calabozo. Muy brevemente jugué una partida de eso. Y Ya, después sí, el que no me gusta para nada el sistema. Y hay gente que dice que es lo mejor que hay, el de Fantasy Flight Games, las tres versiones que tienen. Yo creo que el sistema tiene muy buenas intenciones en lo que busca y es muy creativo en la forma de hacerlo, pero me parece que pide demasiado del narrador y no le entrega lo que quiere entregar. En general, el sistema Genesis de Fantasy Flight no me parece que dé en la mesa lo que promete. Es una crítica que puedo defender. Me parece brillante, ¿no? Desde lo teórico me parece brillante. Me parece muy bien que hayan dividido el tema de que algo pueda salir bien o mal y pueda salir complicado o con beneficios como dos cosas completamente diferentes, me parece brillante. La mecánica de corrupción que manejan, ¿no? Con los dados de la fuerza me parece muy buena, pero en la mesa lo siento como un juego muy lento en la mecánica, ¿no? Y hasta el día de hoy creo que lo mejor que pude hacer para jugar Star Wars es Fate. Me ya. parece que es lo más cercano a algo que se mueva bastante bien en la mesa. Igual todas las he disfrutado, pero Fate fue lo que más me terminó de convencer, ¿no? Ya habrá algo, bueno, pasa que con una franquicia así, No me siempre extrañaría que hubiera siempre salido algo, pero todo quedó como en stand-by con el despertar de la fuerza. Sacaron como una caja de inicio, Fantasy Flight, y ahí quedó. sí. No sacaron más. Como No, que es que saben que está. Fantasy Flight frenó todo en eso. Sí, exactamente, exactamente. Sí, sí, fue Así que lamentable. aprovechen de por eso. Aún así, como referente, Fantasy Flight, después cuando sacó los derechos de sacar la leyenda de los cinco anillos en su nueva reedición, trataron de hacer algo similar con la nueva edición de leyenda de los cinco anillos, pero respetando la clásica lanza 10, guarda, el roll and keep. Y yo tengo la caja de inicio de esa edición de leyenda. Y yo Sí. como que lo probaba y decía, esto me sale familiar a algo. Y miraba con odio la caja de Star Wars, así la caja de inicio y decía, ya sé de dónde viene esto, decía yo. Y la cajita de Star Wars se empezaba a encoger, así se iba para adentro, así. Yo No, yo creo que no sé igual, más nada, allá me de decían. la crítica, ¿no? Que hice, yo creo que hacen falta esos fracasos. Yo soy un gran defensor de cuarta edición de D&D, por ejemplo.
que Ya, era muy, yo lo masteré un montón de cuarta edición de D&D, masteré un montón de 3.5 de cuarta, y quinta fue lo último que empecé a masterear hace muy poquito, tardé muchos años en pasarme a quinta. Y creo que esos fallos, cuando van en la dirección de abrir caminos, suman un montón. Yo creo sí, que no se eso sí puede es entender cierto. el éxito de quinta sin entender el fracaso De entre cuarta comillas, edición, de entre cuarta comillas, claro. edición y todo lo bueno, lo nuevo que trajo bueno, que quedó mejorado en quinta. Sí, Soy un gran defensor de los fracasos. sí. Así que, Siempre la gente se ríe cuando digo de que yo cuando jugué tercera de Calabozo, dice como, yo jugué tercera, salté cuarta, salté quinta al tiro, como que, pero tengo que reconocer de que hay mucho material de cuarta edición que vale la pena tener, porque fue cuando salieron reeditado todo lo que eran los tile sets, ¿cierto? Los Dungeon Tiles, totalmente. se revitalizó todo el concepto de jugar de nuevo con las miniaturas, y si no fuera por eso, no Aparte, tendríamos las sí, minis que tendríamos ahora, y más encima yo creo en lo personal, de que las aventuras que sacó Calabozo y Dragón en esa época, las aventuras individuales, eran muy completas, eran muy buenas, sí, venían con, absolutamente. yo tengo un montonazo y todos vienen con sus mapitas y yo De hecho, sombradísimo de que todos la venían con aventura, mapas y eran muy lindas. sí, la aventura inicial de cuarta edición, lo que vendría a ser el equivalente a los que juegan quinta de Lost Mind of Phandelver, que es la de ¿Sí? quinta, el equivalente de cuarta edición era The Keep of the Shadowfell. Es una gran aventura de inicio, una de las mejores que vi yo jamás en cualquier juego. Y cuarta edición para mí lo que tiene, que lo define, es que fue adelantada a su tiempo. Cuarta edición, cuando te lo vendían, de hecho en los manuales, que yo tengo uno, en la parte de atrás te decía, vas a poder jugar a distancia con tus amigos en una mesa virtual 3D donde vas a poder armar tu personaje. O sea, Wizards estaba por sacar una mesa 3D con la creación de personajes de Hero Forge, ¿no? O sistemas similares, y canceló todo eso. Es decir, no tuvo el soporte virtual que tuvo quinta edición después por afuera, por otras empresas que lo hicieron, como Roll20, Foundry, etcétera, etcétera, ¿no? Que hoy están. Si cuarta edición no hubiese salido hoy, capaz estaríamos hablando de otra cosa. Si Pero hubiera salido en estuvo muy pandemia, adelantado. probablemente si hubiera salido en pandemia habría Hubiera salido en pegado mucho pandemia, más, hubiera definitivamente, sido sí, un sí, exitazo. Un sí, exitazo, sí. creo yo. Estamos pegados a la pregunta 10, te llevan como 10 preguntas más. Está muy buena la Bueno, conversa. La pregunta 11 es, ¿qué personaje icónico de un juego de rol de mesa te gustaría interpretar? yo soy muy fan de las novelas de Salvatore. ¿Ya? No elegiría a Drist igual, iría con Wulfgar. Me parece que tiene un arco de personaje muy interesante. Wulfgar es el joven bárbaro que es vencido en una batalla al comienzo del primer libro de la saga, de todas estas sagas de Icewind Dale. Es vencido por un enano que lo toma como Druenor, ¿no? Es el personaje que lo toma bajo su ala y lo educa, ¿no? Y su arco de personaje es muy interesante en el sentido de que se da cuenta de muchos de sus errores y pierde incluso algo que no suele pasar en novelas de ningún tipo. Es un personaje cuyo ship, ¿no? Cuyo interés amoroso que se desarrolla durante varios libros y llega a tener, lo deja más adelante. ¿Ya? Y es muy interesante el crecimiento personal que tiene después de que lo deja. Creo que es un personaje sumamente complejo, de lo mejorcito que tiene. A veces Drist me parece medio caricaturesco, ¿no? Porque siempre hace todo bien, ¿no? Drist. Es como un parangón de lo que está bien, ¿no? Y Bruenor también. Pero Wulfgar no, Wulfgar se equivoca, y en ese equivocarse y aprender, en esa falibilidad, ¿no? Eh, bueno, es lo que lo hace quizás más fácil de relacionarse con él, ¿no? De sentir esa identificación. Así que Sí. me gusta mucho. Ese personaje me gustaría jugarlo, un bárbaro así, que aprenda equivocándose. La pregunta 12 comenta, en tu mesa real, en tu mesa física, ¿qué cosa no debe faltar en esta mesa de juego? ¿Un dado favorito? ¿Las minis? ¿El lápiz de la suerte? ¿Qué cosa sería? Algo que introduje con la última campaña de Pathfinder que masteré, que fue una campaña que fuimos de nivel 1 a 18, un Adventure Path, el primer Adventure Path reeditado, ¿no? Por supuesto, de Pathfinder primera edición, Rise of the Runelords, fue jugar con mi notebook, ¿no? Mi portátil, y un televisor con ahí en el televisor el campo de batalla en Roll20 al mismo tiempo, ¿no? Los dados los tirábamos
los jugadores físicos, yo directamente desde la aplicación, y en el televisor mostraba el combate con niebla de guerra, es decir, mis jugadores veían solo lo que sus personajes podían ver, y pasaba música, ¿no? Que tengo una playlist muy grande en Spotify de temas que he ido seleccionando. No lo cambio más eso. En cualquier juego lo adapto para, obviamente, con mayor o menor implicancia, ¿no? De si hace falta ser tan gráfico en el combate, ¿no? Como en estos juegos, hay juegos donde no hace falta, como Fate, pero siempre adapto esto, ¿no? Creo que el uso de la tecnología en la mesa suma mucho para hacer más inmersiva la experiencia. Hemos tenido todas las opiniones con relación a las cosas que puedes tener en la mesa que hacen la experiencia mucho más, como tú dices, inmersiva. ¿Eh? Y primera vez que como que escucho que realmente hay alguien que realmente como que desee poner esa cosa de las playlists dentro de la escena, de como que, bueno, en mi época cuando comíamos roller sin bombillas y jugábamos con dados hechos de piedra, nosotros tenemos el concepto de que poníamos las lámparas y les poníamos como las paños de colores, así paños negros para darle un tono más oscuro, Sí. ¿ah? Y de que inclusive era como que, tanto así que de repente como que nos metíamos tanto en la historia que cuando teníamos la casa de un amigo que tenía como un gato y el gato saltaba, como que todos estábamos pegados en el techo porque éramos tan... Y el gato hacía miau y todos, oh, weón, un gato que hace miau. Pero es mi gato, decía la gente, Yo déjalo en paz. tengo una anécdota sobre eso, que ¿Ya? hasta el día de hoy no podemos creer con unos amigos que nos haya pasado esto. Estaba narrando yo, Vampiro la Mascarada, describiendo una situación muy tensa, ¿no? Que los jugadores habían entrado, sus personajes, a una iglesia y les estaba describiendo, bla, 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 ustedes están acá, se encuentran con esta persona, hablan de esto, les dice algo muy importante, muy tenso, ¿no? Y les digo, en ese momento se abre la puerta y entra a la casa donde estábamos jugando otro amigo en ese momento. Cuando yo narré, se abre la puerta. Nos quedamos todos atónitos mirando la puerta y después nos empezamos a reír porque ni siquiera, o sea, fue hasta el timing perfecto, ¿eh? Se abre la puerta y entró la llave. Fue algo, realmente quedamos anonadados. Fue espectacular. Y no hará sido un mini ataque, así, mini infarto, así masivo, que de ese momento todo el mundo probablemente así como, ah, qué bueno estuvo, ¿cierto? Y todo, sí, No, no, estuvo yo muy pensé bueno. que había roto la cuarta pared, que de repente de tanto narrar había modificado la realidad, estaba jugando con poderes que no conocía, porque fue rarísimo. Genial. La pregunta 3 se cuenta de todos los mundos jugados por ti, tal vez Sí. aplicar a los que son creados por ti, obviamente, ¿en cuál te gustaría haber vivido y por qué? Eh, no sé si lo elegiría sobre el mundo real, aunque el mundo real está llegando a puntos donde quizás sí, pero porque son todos muy peligrosos los mundos donde jugamos los roles. Bueno, sí, Eh, pero el mundo real también está bastante peligroso últimamente. Me gustó mucho y me parece muy rico el setting, el mundo de Pathfinder en general, cualquiera de sus ediciones. ya, Golarion me parece muy bien logrado, es uno de esos mundos donde cualquier historia que quieras contar de fantasía tiene un lugar donde ser contado. Y yo soy ya, muy fan de los Adventure Path de Rise of the Rulers. De hecho, una de las cosas que queremos con mi grupo de amigos con los que roleo fuera del aire es jugar todos los Adventure Path, cosa que si lo hacemos podemos llegar a tardar 30 años, ¿no? Sacamos las cuentas, pero nos gustaría. Y tienen aventuras urbanas, intrigas, Medio Oriente, el equivalente ¿cómo se llama? A Asia o Japón, fantasía medieval, guerras entre reinos, guerras entre ángeles y demonios. Todo lo que se te ocurra tiene un lugar donde se lo maneja bastante bien en Golarion. Me parece muy bien manejado, me parece incluso mejor manejado en la segunda edición de Pathfinder, ya. que es muy sólida mecánicamente. Hasta el día de hoy lo jugamos muy poquito con mis jugadores, porque aparte queremos mucho la edición anterior, porque esta campaña la que hicimos mucho fue muy emocionante, la que te conté hace un ratito, pero es un gran juego segunda edición y le queremos dar también duro a esa. Bueno, con relación a la pregunta que me respondiste hace un poquito atrás, la pregunta 14 dice, ¿cuál es tu soundtrack favorito que recuerdes de un juego de rol de mesa? Ya sea un tema, un playlist, un álbum, algo que te trae el recuerdo de un juego de rol. Absolutamente.
Bueno, como dije, tengo una playlist en Spotify muy grande, muy curada, y voy sumando de lo que se me ocurra que me parezca que puede servir al rol, lo voy Ya. tirando ahí, y en particular para algunas escenas muy importantes de campañas, he primero elegido el soundtrack antes de terminar de definir algunos temas. Ejemplo puntual, en mi última campaña de Pathfinder, uno de los personajes era una pirata, y yo sabía que un pueblo donde ellos estaban iba a ser asediado, y él había pedido, porque sabían que iban a ser asediados, a una flota de piratas que eran familiares de ellos, de su personaje, que vinieran a ayudar. Yo encontré un tema de Piratas del Caribe, un tema no es demasiado conocido el tema en sí, dentro de lo que son los temas más conocidos de Piratas del Caribe, no es He's a Pirate o ninguno de esos, pero que tiene una construcción muy interesante, y más o menos al minuto 3 o 4 es como el momento en que entra la flota de guerra, ¿no? Tipo pirata, a salvar el mundo, ¿no? Y en esa sesión yo narraba, ¿no? Como ya había descrito que era una noche, era un día de niebla, estaban peleando con un dragón, perdiendo el asedio, etcétera, y cómo ven hacia la niebla, ¿no? Y en el momento en que entra este momento de la música, rompiendo la niebla, ven la nave insignia de la flota pirata, que ellos habían llamado a Ya. ayudarlos, rompiendo la Ya. niebla, dando la vuelta, ¿no? Y empezando a disparar una ondanada de cañonazos al dragón, ¿no? Yo lo pienso mucho de lo musical. Otra anécdota muy linda y cortita de esto, en la misma campaña, es, yo siempre, para poner en ambiente a mis jugadores, pongo un tema, ¿no? Que va variando entre campaña y campaña, de juego y Ujú. juego y jugando, pero es como una manera de separar el no rol del rol, ¿no? Es como decir, lo pongo, después de esto vamos a empezar a rolear, ¿no? Ah, ya. El tema que yo elegí para esta fue una versión instrumental del tema principal del Uncharted 3, del juego de video Uncharted 3, ¿no? El tema de Drake específicamente se llama. Ya. Y conseguí para el capítulo final, para el epílogo, de hecho, ¿no? Una versión en violín muy linda, que aparte agrega unas variaciones muy lindas en el medio, muy conmovedoras, ¿no? Y lo que me pasó, ¿no? A mí personalmente, y sé que a mis jugadores les encantó, fue que nosotros jugamos como 2 años esta campaña, siempre escuchando la misma música, y yo hice algo que es un gran consejo que también le puedo dar a Master, que es que usé para cerrar la campaña la misma frase con la que la abrí, la misma Mm. frase de inicio de la campaña. Esa campaña de Pathfinder empieza contando de un lugar del mundo que se llama Varicia, y dice que Varicia, entre otras cosas, es el lugar donde nacen las leyendas, ¿no? Porque es un lugar donde hay muchas oportunidades para ser aventureros, ¿no? Después de toda la campaña de que salvaron al mundo, de que las leyendas fueron ellos, con la misma música, en una variación más melódica, un poco más triste, pero más linda, les narré el mismo comienzo como final, las mismas palabras, exactamente el mismo texto, describiéndoles, ¿no? Que esto era Avaricia, el lugar donde nacían las leyendas, ¿no? El significado Buenísimo. había cambiado completamente, porque ahora las leyendas eran ellos, ¿no? Y recuerdo hasta el día de hoy que me quebré narrándolo, se me quebró la voz. Bueno, La música ayudó muchísimo. genial. Espectacular. Eso de ocupar ese recurso no solamente preciso del soundtrack, que tengas el tema preciso para el momento y para darle, como en este caso, el fin a la campaña. Total. Muy genial, muy genial. La pregunta 15 comenta: ¿con qué argumento tú convences a un desconocedor de los juegos de rol que acabe así al final del día jugando rol? En este tengo una opinión muy formada, y la suelo debatir con muchos jugadores y gente del ambiente que suele asociar el rol a veces al teatro y la improvisación. Para mí ese tipo de cosas hay que correrlas, este, porque yo creo que el rol se define en divertirse contando historias. Creo que es el Ya. centro para vender el rol. De hecho, hace poco en el Discord de Frecuencia Rolera estuvimos debatiendo mucho el tema. Yo tiré el, puse el guante ahí para que hablemos de eso. Y yo la manera en la que lo vendo, que me parece que sirve, y por lo menos la parte narrativa en el Instagram de Tomate ha tenido mucho éxito entre gente no rolera que empezó a preguntar qué es el rol, es que es una manera divertida de contar historias que no sabemos cómo van a terminar, ¿no? Y después lo primero que explico es eso, que es qué es. Y después explico cómo se juegan los juegos de rol, el ciclo de juego, ¿no? Que ante la pregunta de la persona me dice, bueno, pero ¿cómo es?
Y digo, el narrador describe algo, los jugadores dicen qué quieren hacer, pueden hacer preguntas, deciden qué quieren hacer sus personajes. Si hace falta, se tiran dados para ver si tienen éxito o no, o fracasan, o qué también o mal les va, y después el narrador vuelve a describir cómo está la situación. Y así se repite y se repite y se repite. Ese es el Ya. ciclo de juego básico del 98% de los juegos de rol. Con esas dos cosas, cualquier persona que no sepa lo que es un juego de rol puede más o menos entenderlo. Y después lo que tengo que hacer, si lo primero le llamó la atención, lo segundo lo entendieron y les interesa, lo tercero es mostrarle un ejemplo, ¿no? Y me ha servido mucho en gente que sé que le gusta la fantasía, mostrarles un compilado de la batalla final de la campaña 1 de Critical Role. Es muy emocionante esa Ah, ya. batalla. Yo Critical Role creo que es un medio que no es fácil de consumir, no le recomendaría a nadie, si te gusta el rol, mirar Critical Role, más allá de que los admiro, me parece muy bueno, pero digo, es difícil de consumir, son capítulos muy largos, historia muy, muy compleja, enrevesada, y en realidad que se va por muchas vertientes diferentes y no es muy, muy cohesiva, pero lo que ha hecho por el rol es hermoso, y esa batalla final igual, más allá de eso, demuestra quizás hasta dónde puede llegar el rol, ¿no? Siempre le hago aclaración ahí a la gente de, mirá, tipo, estos son actores de voz, etcétera, ¿no? Para romper esas diferencias, ¿no? Digo que no esperen eso. Nunca he tenido problemas de que un jugador o un máster espere o intente ser, respectivamente, Matt Mercer o el grupo de actores de voz, ¿no? Claro. Más allá de que estoy rodeado, ¿no? De gente que hizo o quiere hacer actuación de voz. Acá en Argentina hay una industria muy importante del doblaje comercial, y hay muchos actores de voz, pero más allá de eso, todos lo han tomado bien. No he tenido el peor ángulo del efecto Matt Mercer acá. Ya. Pero creo que tenemos que ir por ahí. Creo que tenemos que ir por el tema de narrar historias, que es una manera divertida de juntarse a jugar con gente y narrar historias. Hay una frase que me encanta de Matt Colville, y con esto te cierro porque siento que voy a hablar un montón de esto, que dice, jugar rol es la actividad más divertida que puedes hacer con tu cabeza, Sí, ¿no? Solo con tu cabeza. Y yo creo que tiene razón. Yo creo sí. que tiene razón. Ojalá que todo el mundo aprendiera a la larga lo que significa el teatro de la mente, utilizar el teatro de la mente y Totalmente. si tú eres Game Master, en algún momento llegas de cómodo haciendo el teatro de la mente con tu mesa, búscalo. Hay mucho dato, googlelo. Yo creo que vas a tener, pero así, digamos, 3 de 5 puntos logrados para lograr por lo menos una sesión memorable de lo que sea. Así, como tú logras eso y va a tener como, así. Y la gente queda con cara como así de, ¿y qué pasa después? Ah, bueno, eso será para la próxima. Y ahí tú logras realmente enganchar también mucha gente. Pero ojalá que fuera como algo más habitual sacarse los velos y ciertos tapujos de es difícil, como te cuesta, tienes que dedicarte a leer mucho, no, yo creo que es muy natural, es casi orgánico el tema de repente poder ser un Game Master como tal. Muy divertido. Hay mucho, algo que pasa mucho en el ámbito de los Game Masters, y pasa mucho también en el ámbito de las artes, es la sobrepreparación, ¿no? Sí, El no empezar a masterear porque necesito aprender más, necesito saber sí, más. sí, A masterear se aprende mastereando, no hay otra. Después toda la preparación suma siempre y cuando masterees. Lo mismo pasa en la escritura. A escribir, por supuesto que puedes leer consejos y un montón de tutoriales de YouTube y lo que sea para escribir mejor, pero a escribir se aprende escribiendo, y a tocar un instrumento musical se aprende no viendo tutoriales, sino sino tocando. tocando, tal Así cual. que no hay otra. Si querés masterear, masterea. Te vas a equivocar y vas a aprender de eso. Nada más que eso. La pregunta 16 habla de conocimientos y dice, ¿cuál es tu conocimiento ñoño para ganar la batalla ante una invasión alienígena? Eh, es muy buena. Esa pregunta me encanta, es la más loca creo que tenés, y me encanta. Así que antes que nada, te agradezco esta pregunta porque es muy divertida. Los roleros investigamos un montón de temas. De hecho, hay como una joda entre los Games Masters, más o menos, ¿no? Que dice, qué terrible si te ven tu historial de búsquedas de Google, ¿no? Fuera de contexto, ¿no? Y es verdad. Yo he llegado a googlear cosas tipo que después me quedé mirando como, ¿por qué googleé esto? ¿No? Tipo, ¿cuánto tarda en descomponerse un cuerpo? ¿No? Y fue como, o sea, sí, lo busqué obviamente para rolear, ¿no? Pero
Me 30 imagino a videos alguien que después de entra ahí, YouTube. ¿no? Claro, ¿Qué sí, estoy viendo? ¿Qué estoy el viendo? FBI, ¿no? La NSA diciendo acá hay uno de Al Qaeda preparando algo, ¿no? Pero bueno, no, de lo que leí mucho, es un tema que me apasiona, es táctica militar. Así que, y Ya, algo que creo que suma mucho, hace poco subimos una historia muy cortita de esto por una pregunta que nos hicieron. Yo creo que esto, gran tip, si quieren manejar conflictos bélicos en sus juegos de rol, hay tres conceptos militares que se le enseña en la táctica. No estoy hablando de grandes conceptos del arte de la guerra, cosas muy teóricas, muy grandes, sino tres conceptos muy puntuales que se le enseña tanto a los equipos de elite tipo SWAT, etcétera, como a los militares tipo jefes de pelotones, etcétera, que son sorpresa, velocidad y violencia de acción, ¿no? Con esto yo creo que podría aportar a la defensa contra una invasión alienígena, pero creo ya. que puedo aportar más probablemente a sus partidas de rol, ¿no? Que es cómo puede hacer alguien para ganar un combate, ¿no? No, son siempre con estas tres cosas, ¿no? Si tengo el elemento sorpresa, el enemigo lo agarro indefenso, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo lograrlo? Entonces, ¿cómo los agresores, ¿no? En tu campaña de rol pueden intentar atacar con sorpresa, ¿no? Emboscadas, etcétera, bla, bla. Siempre es interesante pensarlo porque maximiza el uso de la fuerza, ¿no? La velocidad en la toma de los objetivos, importantísimo. Si yo logro cumplir mis objetivos, destruir cosas, tomar lugares, capturar personas, llevarme un objeto mágico, antes de que el enemigo pueda reaccionar, le estoy ganando. Tipo, por más de que él después pueda reaccionar o tratar de hacer algo, yo ya estoy cumpliendo objetivos antes de que lo que él pueda reaccionar. Tengo lo que se llama, por ejemplo, en ajedrez, el tempo, ¿no? O en juegos de rol, la iniciativa, ¿no? Tipo, el ser yo el que está siendo proactivo y el otro reactivo. Y cuando todo lo demás falla, ¿no? El factor de ajuste con el que se puede recuperar lo anterior es la violencia en la acción, ¿no? Tipo, Ya. si yo no tengo la sorpresa, no tengo la velocidad, la única manera que tengo de volver a recuperar esos elementos, ¿no? Es pegar tan fuerte que el otro quede distraído. Entonces, alguien que está perdiendo una batalla, por ejemplo, si estás narrando un asedio o lo que sea, y la fuerza que está atacando parece que está perdiendo, que la están conteniendo, bueno, redobla, va a usar un arma que no iba a usar hasta ese momento, ¿no? Estos conceptos más o menos que se usan a veces, creo que les podría aportar a una resistencia, a una invasión alienígena como rolero. Nada más que eso. Genial. Yo creo que una de las respuestas más, bueno, redundantemente tácticas que he escuchado de todas las respuestas que he escuchado de esta pregunta. Así como, El que quería traer algo así, porque es yo el creo único que elemento que... yo voy a dejar esta pregunta, tal vez voy a si puedo hacer un, voy a hacer, si puedo hacer un clip de YouTube, porque esta es como este es un dato, este es un tip de verdad. Así que como, ocúpenlo en sus campañas. Es táctica de verdad, que por supuesto yo no la sé Sí, explicar como la explicaría un definitivamente. militar, pero es táctica de verdad. Son conceptos que se enseñan de verdad. Está muy buena. La pregunta 17 comenta, viaje pagado a un paraíso ñoño, real o de fantasía. ¿A dónde son los pasajes? Me gustaría poder tener un tour y tener influencia en los estudios de Paradox Interactive. Yo soy, que ahora de hecho es el dueño Mm, de White Wolf y por ende dueño de Vampire, ¿no? Pero digo, yo ya, soy muy fan de los juegos de Paradox, creo que son de los mejores juegos que existen. Es un nicho de juegos muy particular y estoy totalmente de acuerdo en que hay gente a la que no le pueden gustar porque son juegos que algunas personas califican como ver una planilla de Excel, ¿no? Con gráficos, como el Hearts of Iron, el Stellaris, ¿no? El Victoria, el Crusader Kings, etcétera. Pero me parece brillante el nivel de investigación que tienen estos juegos, ¿no? El nivel de complejidad de los sistemas que manejan. Y creo que el rol puede aprender mucho de la manera en la que se maneja Paradox en esto. Me encantaría poder estar ahí, ¿no? Y ser una mosca en la pared, escuchando cómo se trabaja en Paradox y viendo qué pasa. Así que ese sería uno terrenal mío, ¿no? De estos, si tuviese todo pago, ¿no? Están en Suecia, me parece. Así que, o en sí. Noruega, no me acuerdo cuál de los dos. Pero sí. Yo conozco Paradox por el juego Stellaris. Es hermoso, sí, gran Oh, juego. mira, lamentablemente este water que tengo de computador de repente se traga los turnos y no me deja jugar como quisiera, pero te digo que lo que he jugado es pero impresionante y digo, me fascina esa sensación de jugar juegos al estilo
del Sid Meier's, ¿cachai? Como el Claro, Civilization sí, o el Alpha Centauri, que yo lo alcancé a jugar en su momento. sí, 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 Para sí, mí fue como, oh, mira, es un juego que se parece tanto al Alpha Centauri, no lo puedo creer. Ya, gastemos recursos, sí, entiendo todo, qué sé yo. Y yo lo encontré espectacular. O sea, más allá del tema de que Star tenga una versión móvil de juego que como que por ahí se parece a algo, pero sí. el saborcillo de eso es original. Y ahora que mencionaste, claro, el Crusader Kings también está el Europa Universalis, también creo que Claro, está. sí, también, gran juego. De hecho, es mi Oh, favorito hijo, no, de qué Paradox. genial. Yo realmente esos ojos que si no fuera porque tengo todo esto, hago todo esto, hago todas estas Sí, cosas que ven aquí y hago un montón de cosas más a de rol y todo lo que yo creo que si no tuviera vida como para hacer otra cosa, yo estaría jugando esas cosas todos los días. ¿Sí? totalmente. Así que es muy genial, tienes toda la razón. Buena pregunta, pero vamos a hacer una raid para allá de repente. Estamos ya en la maleta. La pregunta 18 comenta, tu ñoño cueva nombra 3 cosas, cuales sean, que son infaltables en ella. Eh, Mi notebook no puede faltar. Tengo un Ya, montón de cosas ahí. ya. Eh, yo soy muy particular. No puedo estar sin aire acondicionado. Sufro muchísimo el calor. Y una Mm, televisión. Con eso yo puedo hacer cualquier cosa ñoña que sea. Sea ver una serie, sea rolear, porque en el peor de los casos, incluso sin dados, nos podemos manejar con la notebook. bien. Eh, con eso y el aire acondicionado para no sufrir el calor, que yo sufro mucho, mi cueva está tranquila. Así que No, Buenos Aires sufre un calorazo en los veranos, me han contado sí, muchos amigos de nuestros allá que... veranos son muy húmedos por el río acá, el río de la Plata, nos hace, así como tenemos un cielo muy limpio, Buenos Aires no tiene humo nunca, ¿no? Es muy raro que Ya, tengamos smog o lo que sea, pero tenemos una humedad que el calor se sufre mucho. De hecho, acá pasa, que bueno, en Chile obviamente también pasa, ¿no? Tuvimos muchos inmigrantes venezolanos, ¿no? ya. Y ellos vienen y todos cuentan lo mismo, le dicen, che, mirá que tené cuidado con el invierno de Argentina, ¿no? Y ellos dicen, claro, sí, obvio, Argentina en el sur, invierno, de frío, ¿no? Y le dicen, y con el verano, ¿no? Y ellos dicen, ¿qué verano? Sí, yo soy caribeño, yo sé de calor, vivo en calor, ¿no? Pero vienen, ¿no? Y te lo cuentan ellos, ¿eh? Que lo sufren por la humedad, porque acá son 40 grados pegajosos, ¿no? En verano, es muy molesto, muy molesto. Oh, Así que vamos, sí. si no encuentro nota, hay un ventilador chiquitito. La pregunta 19, ya llegando al final de esta entrevista. ¿Tu primer set de dados? ¿Alguna historia de ellos? Mi primer set de dados fue comprado de a poco. Ujú. Yo lo he contado varias veces. En la época en la que yo empecé a rolear, hasta hace muy poco diría, hasta antes de Critical Role, el rol era mal visto. Sí, Por lo cierto. menos en Argentina, en Latinoamérica en general, estaba asociado a muy pocos casos policiales, de un pibe que había Sí. matado a otro y que después se había suicidado, y decían es porque juega juegos de rol. Fue nuestra mini versión del pánico moral satánico, etcétera, ese que habían hecho en Estados Unidos en los 80, ¿no? Y en España Estaba mal también, la visto. cacería de En brujas de España los 80 también, también fue muy exactamente, conocido eso, exactamente. sí. Entonces, yo jugaba medio a escondidas, no le contaba a mi familia que jugaba rol, no le contaba que compraba cosas de rol. Yo estaba en el secundario, en el colegio secundario, aquí en Argentina, es decir, tenía 13, 14, 15, 16 años, ¿no? Y estaba con la plata que me sobraba, de la plata que me dejaba mi madre para comprarme el almuerzo, ahorraba y compraba miniaturas, de a poquitas, de a una, un dado, algo por el estilo. Entonces mi primer set de dados en realidad lo fui armando así, de a poco, comprándolos por separado. Y me acuerdo que en ese momento el único lugar que vendía cosas de rol sigue existiendo, el Ogro Alegre se llama acá en Argentina, Ya. pero ni siquiera tenían un local propio, porque lo vendían, o sea, hacían las entregas que vos pedías por internet en un local de ropa de mujer. Oh, Así que imagínate yo con 15 años, con mis amigos, todos geeks, todos nerds, entrando a un local de ropa de mujer, ¿no? Comprando algo a escondidas. Parecía que el lugar vendía droga, ¿no? Tipo, lo veían desde afuera y parecía la que vendía fachada más droga. Digo, rara para claro, vender. sí, 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 era rarísimo. Y el último set de dados que tuve, me lo regaló, lo tengo justo acá. Mi hermano mayor se fue a vivir a La Coruña, en Galicia, en España, y me trajo este set hermoso de dados Qué que lindo. todavía no tuve oportunidad de estrenarlo roleando. Muy lindos, Oh, tienen qué como un bello. diseño medio Call of Cthulhu porque tienen como tentáculos, están muy buenos. Ya. Muy buena. Genial.
La pregunta 20 dice, ¿qué consejo le darías a tu yo rolero cuando comenzó a jugar? Uf, esta es una pregunta que hago mucho en Tomate y sé que es difícil para la gente, ¿no? ¿Qué le dirías a tu yo del pasado? Primero y principal, le diría que no, que tenga orgullo rolero, que no tenga miedo de mostrarse como rolero. Bien, Eh, Hoy en día, en general, si volviese a mi adolescencia, no tendría esa, ese deseo que tienen todos los adolescentes, que creo que nos pasó a todos, ¿no? Como de encajar, ¿no? Como de ser aceptado, como de hacer las cosas que sí, todos hacen o ser socialmente aceptables. Sería yo y punto, y no me importa lo que piensen los demás, y tendría la madurez de no hacerlo. Pero, como no estamos hablando de viajar yo en el tiempo, sino de darme un consejo, diría eso, que no tenga miedo de decir lo que hace y de vivir lo que le gusta. Y también, en el mundo rolero en particular, yo soy muy crítico en esto, me considero parte, como empecé a rolear antes del boom de quinta edición, me considero parte medio de lo que sería la vieja escuela latinoamericana, ¿no? Porque viví convenciones y partidas y eventos antes de que el rol explotara con quinta edición y todo esto, ¿no? Y yo diría que mi mayor consejo es que no le presta atención a muchas verdades que se decían del rol los ya, másters de ese momento. que no se deje Eh, influenciar. la verdad es que, aunque hay gente muy buena que se mantuvo hasta ahora, el rol en ese momento tenía mucha misoginia, muchas verdades que no eran tales, Sí, muchas personas con problemas sociales que usaban ese ambiente como un pequeño lugar para tener poder. Cosas, por ejemplo, que en ese momento eran verdades, era esta idea del máster como adversario, ¿no? Por ejemplo, ¿no? sí, De como tenés que ser cruel con tus jugadores, malo, ¿no? Y nada, y yo mis primeras campañas cometí ese error, ¿no? De tratar de ser un máster malo, que ponía desafíos, ¿no? Que trataba de que fuera difícil para los jugadores, ¿no? Y mucho tiempo después entendí que en realidad mi rol como máster es el de potenciarlos, el de empoderarlos, el de tener una relación abierta, escuchar sus ideas y darles una vuelta de tuerca para que sean todavía mejores, incorporarlas, ser solidario, ¿no? Eso lo aprendí mucho después. Así que cometí muchos errores. Yo siempre digo que ya, los errores que yo digo que no se cometan, fui el primero en cometerlos, así soy el primero en tomar la culpa. Y otra cosa que tardé mucho tiempo en aprender y que muchos másteres deberían, creo, aprender es que no está mal que un jugador vaya a jugar rol y no sea protagonista, que se quede medio al costado mientras lo disfrute. Hay gente que disfruta, ya, la pasa bien en el rol, estando en el costado y interactuando un poco, pero está con amigos y la pasa bien. Yo como máster, durante mucho tiempo, en el fondo es como que me enojaba. Yo decía, yo te dedico tanto tiempo, me dedico a preparar la campaña, bla, 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 y vos, o sea, no se lo decía, por supuesto, jugar, pero pensaba por adentro, ¿no? Digo, y vos no haces nada, venís acá, lo único que haces es te sentás, ¿no? Y después tardé en entender, escuchando opiniones de otros, ¿no? Digo, deconstruyendo esas cosas de la vieja escuela que para mí hay que remover para siempre, que no, que hay gente que se divierte estando con amigos y no teniendo un rol central, no quiere ser el que habla en todas las conversaciones, no quiere ser el que se vuelve loco diseñando el personaje más sólido mecánicamente, él quiere estar ahí con amigos y divertirse contando una historia y no ser el protagonista. Está perfecto. Así que ese claro, también sería un paso. el rol del espectador es una cosa muy común que tú puedes ver con cierto tipo de jugadores o jugadoras que de repente tienen un grado como de, inclusive como son más introspectivos, como que le cuestan ya estar en una mesa de juego per se, porque están en un ambiente de confianza, y tú le ves el rostro cuando tú ves que están como que los ojos le brillan así, como que están como... y creo que su emoción en la mesa es la participación que tiene obviamente. Totalmente. Como, sí, yo creo que hay que aprovechar eso. Y dices muy bien, hay que inclusive aprender cómo explotar eso a tu favor en la mesa de juego con ese tipo Absolutamente. de personajes, o sea, y eso le da un sabor como el personaje tal vez introspectivo y que realmente tiene un saber particular que lo hace vital en el momento culmine y tú le dices, ya muchacho, este es tu momento de brillar. Entonces como que, y tal vez diciendo algo o haciendo una sola tirada o lo que sea, como que ahí hace todo, ahí hace toda la partida, yo creo que eso es muy, muy genial, muy válido. La última pregunta de la anti-entrevista de las partes mías dice, al morir, ¿con qué ñoñería deseas que tus deidades te estén esperando? Muy bien. Bueno, yo no soy creyente, así que en eso
Sácate esos tapujos por un Saco eso, segundo. ¿no? Pero suponiendo que suceda, ¿no? Me gustaría reencontrarme con mis amigos en alguna próxima aventura, ¿no? Después de todo, ¿no? Más allá de que nada me haya eh, convencido, ¿no? Nada de lo que he visto me ha convencido, ¿no? De que exista tal cosa, la muerte sigue siendo una gran incógnita, ¿no? Entonces, creo que si tuviera que imaginarme algo, sería poder reencontrarme con aquellas personas que quiero y vivir nuevas aventuras, ¿no? Es como la más misteriosa de todas las aventuras en definitiva, ¿no? El no saber qué viene después. Sí. Pero sí, me gustaría eso, me gustaría poder saber o que hay más aventuras de ese estilo, ¿no? Eh, por ejemplo, lo que sí a mí me encantaría, y siempre lo digo, es no me quiero perder todas las cosas de Star Wars que van a salir. Tipo, uno de los motivos porque, aparte del desastre que está causando, porque quiero que Putin deje de invadir países, es que quiero llegar a ver la serie de Obi-Wan, por Dios. Así Sí, que, sí. sí. Pero bueno, eso sería una ñoñería con la que me gustaría encontrarme, saber cómo terminan todas esas cosas para poder disfrutarlas o indignarme más todavía. Ahora bien, la pregunta del público, la pregunta Ok, a elegida hace ver, 24 horas atrás por una de las personas que nos siguen en la señal de Revidados por Instagram, la cual le hace al futuro entrevistado, y que puede elegirla minuciosamente, está más por curiosidad que por otra cosa, la elegí ok. y la pongo a disposición. Y como para mí me sale tanta curiosidad, le pongo entre paréntesis al final, en esta temporada, empecé a poner quién es la persona que hizo la pregunta, porque tengo Oh, mucha curiosidad, así terrible. que probablemente salte por ahí el culpable o la culpable. Así que la Ok, pregunta dice, así dice, y dice, ¿cómo formaron el grupo? Probablemente el grupo de rol. Y Mosquetero Rolero, sí, tiene un Mosquetero gran Rolero, podcast. básicamente, ahí Tiene, está en tiene un, línea, Mosquetero, así no se puede hacer el gil, yo sé, yo te vi, te estaba respondiendo a sí, estas preguntas en los comentarios, así que tiene un muy lindo podcast y, ¿cómo se llama? Suele estar en muchas de nuestras emisiones en Twitch. ¿Cómo formamos el grupo? Acá yo voy a ser muy crítico y muy vehemente en lo que voy a decir y no hace falta que estén de acuerdo. Siempre lo advierto cuando hablo específicamente de este tema, porque es un tema que sé que tengo una opinión quizás medio diferente a la del resto. En todos los ámbitos de la vida, y yo lo he visto mucho como periodista, hay mucho de esto de un grupo de amigos que se junta y empieza a hacer algo, ¿no? Y se lo suele asociar con algún intento de hacerlo profesionalmente, ¿no? Y yo como periodista en el mundo de los medios pasa mucho, ¿no? Tres personas que se conocen y les gusta cierto tema hacen un grupo sobre un medio pequeño sobre música, sobre política, sobre lo que sea, ¿no? Y la realidad es que sin dejar de lado que si eso les divierte, les gusta, les resulta productivo, está todo bien y nunca jamás voy a criticar el que quieran hacer eso, yo no soy fan de que los proyectos que se encaran como proyectos de verdad sean solamente somos un grupo de amigos que nos juntamos y... Entonces, la idea de hacer esto, de streamear esto, la tuvo un compañero mío de locución, Tito, que es nuestro operador en Tomate 20, hablando conmigo, sabiendo que yo era, roleaba un montón, que era geek como él, etc. Me lo tiró y yo le dije, bueno, si lo vamos a hacer, él no era amigo mío en ese momento, ¿no? Recién nos estamos conociendo, cursando para ser locutores juntos, y le dije, si lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer bien. Necesitamos personas de este tipo para cubrir diferentes ángulos. Y la realidad es que más allá de que cada uno quizás conocía a otro de los que forman parte del equipo de Tomate, es decir, hay relaciones entre los miembros de Tomate, el equipo fue creado específicamente para hacer este proyecto. No es que somos tres amigos que roleaban y dijimos vamos a hacer un podcast, vamos a hacer una campaña, vamos a hacer lo que sea y transmitirlo, sino que el equipo se formó especialmente para esto. Se formó así, yo como periodista tuve formación en hacer planes de prensa, en hacer planes de negocios de medios, y más allá de que Twitch es algo novedoso, respeta ciertas cuestiones de la emisión normal, digo, tiene sus similitudes con YouTube, tiene sus similitudes con la televisión, tiene sus similitudes con la radio, y fuimos probando diferentes productos y cambiándolos, ¿no? Entonces, el equipo se fue armando así, prueba y error. De hecho, Tomate tiene
objetivos claros de crecimiento, marcados. Por suerte fuimos cumpliendo, a veces sobrecumpliendo de manera que no podemos creer lo que crecimos. Ahora llegamos casi a 3.200 seguidores en Instagram, que nos parece Muy una bien. locura. Nosotros pensábamos que íbamos a tardar mucho más, ¿no? Y crecimos mucho más rápido de lo que pensábamos, pero se lo atribuimos a esto, ¿no? Y al detectar qué cosas servían y qué no, y probar, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo, y de vuelta, no es una crítica, pero hay gente que me ha preguntado, ¿sabes, Rebo? Que me dice, che, yo quiero empezar a streamear una campaña de D&D. Me han llegado mensajes al Instagram de Tomate haciendo eso, ¿no? Y diciendo eso, y yo siempre les contesto, ok, campañas de D&D en Twitch hay un montón, está lleno, ¿no? Digo, uno tiene que, si hace un producto rolero, si va a ser un creador de contenido rolero, tener primero, un producto mínimo viable que funcione, porque a veces empiezan gente con cosas enormes que tratan de mantener y después el tiempo se las quita. O sea, uno no puede mantener el mismo ritmo siempre si no sabe lo mínimo indispensable que funciona. Y segundo, ¿no? El factor diferencial. Tu proyecto tiene que tener algo que lo haga diferente, único, ¿no? Atractivo a la gente. Si es una campaña, tiene que tener algo que la haga diferente de todas las otras campañas. En el caso de Tomate hubo dos cosas que nos funcionaron muy bien. Las entrevistas sobre temas específicos para aprender nos fueron muy bien. Hace poco tuvimos una entrevista con un diseñador de videojuegos, por ejemplo, hablando de diseño de videojuegos. La anterior fue con una profesora de secundario que usa juegos de rol para enseñar en los colegios. La La anterior, vi, la este, vi. sí, te digo, comentaste Muy algo de su buena, comentario. sí, muy buena. Y así varios. Hablamos de rol en un hospital de salud mental, ¿no? Utilizada como herramienta terapéutica, y así un montón de entrevistas. Eso gustó. No existía de esa manera y además tuvimos la oportunidad que por nuestra formación, tenemos varios comunicadores de una u otra manera, en mi caso soy periodista, le pudimos dar como un plus, no digo de nuestros conocimientos para que se vea lindo el producto, pero eso sumó. Y lo otro que sumó mucho fue cuando empezamos a hablar de conceptos de narración, ¿no? Nosotros tenemos estudiantes de cine, ¿no? Digo, a mí me gusta mucho la crítica de cine, fue una de las cosas en las que le di mucho, ¿no? En la carrera de periodista, y de hecho llegué a escribir para una revista cultural acá, y en todo ese tipo de cosas, ¿no? Dar conceptos de cine, de narración, ¿no? Que siempre lo subimos al Instagram, a la gente le encantó, y ahora gente que no sabe ni qué es el rol, nos sigue en Instagram, ¿no? Y les encantan esos tips y dicen, quiero aprender a jugar, ¿cómo hago? ¿Dónde hago? Y ahora estamos viendo cómo hacemos para organizar mesas, porque está la necesidad que antes no existía, ¿no? De esa gente que no era rolera y no tiene idea y entró por el lado de contar historias, ¿no? Entonces, así se formó el grupo Mosqueteros Roleros, si te interesa. Por cierto, gracias por estar siempre ahí en nuestros streams. Y les recomiendo a la gente que está viendo que lo busquen en Spotify, que sacó nuevos capítulos Mosqueteros de su podcast. Pero sí, yo siempre le digo dos cosas indispensables. Ahí está el nuestro, gracias, sí. Un montón de Con todas consejitos para las que no se los entrevistas pierdan. y Mira, todo. mira, mira. Sí, 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 sí. Que la verdad que se han dado resultados inesperados. El hecho de que Hero Forge nos aceptara como afiliados, por más de que es pequeño y probablemente no ganemos plata con eso para mantener el proyecto, estamos poniendo plata nuestra en realidad, es una gran muestra de apoyo, ¿no? También a mí particularmente me becaron del Storytellers Collective para hacer un curso que ya terminé de creación de aventuras en juegos de rol. Yo pedí una solicitud de beca, vieron nuestro proyecto y me becaron. Así que ese tipo de pequeños reconocimientos fueron muy, Bueno, muy bien recibidos. Muy bien bueno. recibidos. Sí. Bueno, ahora despido la entrevista agradeciendo obviamente a Tomate 20 aquí, a Federico, y entra en modo solo modo on, en donde él tiene el control del micrófono por el siguiente minuto, en el cual obviamente puede decir, agradecer, saludar, poner consejos. Yo le pongo aquí el teletipo acá abajo de su página de Twitch aquí, ¿verdad? Este minuto es tuyo, totalmente tuyo, no tiene nada que ver con esta entrevista, así que ¿verdad? Ya, hago como que apago el micrófono, pero sí cumplí. Dale. Bueno, lo primero y principal que le hago es agradecerles a todos por lo que realmente, ¿no? Y esto es como a veces un cliché de los creadores de contenido, pero yo realmente lo siento así. Tomate es una comunidad y es hermoso ver todas las cosas lindas que están generando alrededor de Tomate con la participación de la gente. Creemos que realmente nos mejora, ¿no? Yo personalmente me considero alguien muy autocrítico, las cosas que no funcionan suelo corregirlas o descartarlas, ¿no? Y las cosas que se pueden explicar mejor siempre trato de aportar eso, ¿no? Y creo que sirve y por eso me encanta difundir el tema de los juegos de rol.
Yo creo que los juegos de rol nos hacen bien. No tengo pruebas todavía, más allá de que hay papers que se pueden buscar sobre el tema, pero sinceramente creo que los juegos de rol me han acompañado a mí y a muchas personas con las que he hablado en momentos muy difíciles, y que realmente sirven no solo para divertirnos, sino que son una válvula de escape a veces, como podemos ver ahora, en momentos donde el mundo es muy difícil. Creo que mientras más gente podamos introducir a los juegos de rol, más ricas, más bellas y más humanas van a ser las historias que podamos contar. Destaco el trabajo de gente como Isis en clave de rol, ¿no? Que trabaja para que haya más gente diferente, que a veces no es el estereotipo del cual yo pertenezco, ¿no? Persona blanca, varón, cis heterosexual, ¿no? De clase media, media alta, que puede acceder a cosas en contenido en inglés. Hay historias que no se cuentan en los juegos de rol hoy. Y no se cuentan porque no hay roleros de ese tipo. No hay roleros pobres, lamentablemente la mayoría de los roleros no son pobres. No hay roleros demasiados con antecedentes en minorías étnicas o de pueblos originarios. No hay muchas roleras, hay más, por suerte, sí, pero no hay muchas roleras. No hay roleres trans. Hay muchas historias que no se cuentan y que son ricas. Sí, Y que sí, por supuesto, se están abriendo puertas, pero hay que abrir más. Y en sí, eso es donde más pueden colaborar otras personas. Yo, incluso con lo progresista que me sienta, con lo aliado que me sienta, hay un montón de cosas que nunca voy a poder vivir como esas personas, ni contar como esas personas, y que en el fondo no tengo demasiado derecho a contarlas como ellas, o ellos, o ellas. Entonces, mi invitación es a que todos los roleros traten de traer gente nueva al rol para que cuenten sus historias, porque en definitiva es eso, como dijimos un poco antes con Rebo, es contar historias de una manera divertida, historias que pueden ser muy profundas, que pueden tocarnos muy profundo y pasar un buen rato juntos, y la idea es que pueda ser disfrutado el rol por todos. Así que para mí lo más importante para dedicarle este minuto, que seguro me extendí más, es esto, que tratar de traer nuevas historias al rol. más que nada, como siempre, estar generando comunidad rolera aquí en Latinoamérica y obviamente en toda la comunidad hispanohablante, con estas pequeñas señales que hacemos nosotros en nuestro sentido, ¿cierto? Invitando a gente tan maravillosa como tú, Federico, nos aportaste una maravillosa Muchas cantidad gracias. de información y conocimiento, le pasamos súper bien. Y obviamente agradezco a toda la gente que estuvo en los comentarios de Stream, estuvo pero súper activo, comentando muchas cosas. Tengo ahí una niña llamada, bueno, una persona llamada Ladrona de Tomates, te quería robar todo el rato, estaba apurando, te quería puro robar, y Mosquetero Rolero quería puro echarla a base de baldezos de agua, pero no. Mira, voy a poner aquí comentario inclusive aquí. Tengo que ponerlo, lo siento, tengo que poner acá, ¿dónde está acá? Inclusive está esperando, aquí está, comentario, ¿dónde estás? Aquí está. Ahí, nuestra amiga dice aquí, y ahora me puedo robar el tomate. Te quería puro robar, estaba claro. Así que aquí ponemos el comentario, obviamente, de ella, para que nuestra comunidad también, si bien es cierto, es un poquito más desvariante, pero agradezco mucho que se haya formado una comunidad tan linda y que con la cooperación, obviamente, de aquí nuestro amigo Federico y Tomate, que este sea el comienzo de mucha más participación y mucha más amistad y, obviamente, mucha buena onda rolera. Y agradezco este primer episodio de la cuarta temporada ya de la entrevista rolera, y dejo la invitación a toda la gente que nos está viendo porque se viene el segundo episodio ya este viernes, y mañana tenemos, obviamente, como siempre tratamos de hacer de lunes a viernes en Revidados por Twitch, contenidos todos los días. Y también le invitamos, obviamente, a pasar aquí, el que está viendo acá abajo, ¿cierto? Aquí el teletipo, que pasen a la página de Tomate 20 en Twitch y también los sigan, porque siguiéndonos entre todos generamos comunidad. Y eso es lo que tenemos que aprender todos en este empresa, negocio, rubro, afición. Si no estamos todos juntos, realmente nunca vamos a terminar de crecer. Así que un abrazo virtual gigantesco, así enorme a ti, Federico, ¿cierto? Y vamos a estar siguiéndote Abrazo. muy de cerca, ¿cierto? A toda la gente también de Tomate 20 por Instagram, por Twitch y todas sus redes sociales. Así que, Muchas gracias. como siempre le digo a toda la gente que nos ve, ante la cámara, ahí, jueguen rol, como siempre digo, y nos estamos viendo en el próximo episodio, la siguiente ante-entrevista rolera. Adiós. Y eso fue todo.
Muy bien, muchas gracias, Rebo. Te tomo esto de hacer un análisis de crítica del rol cuando terminemos, ¿eh? No,